Hoy vamos a adentrarnos en uno de los grandes misterios del mundo del arte, la increíble historia de la Cámara de Ámbar. A ver, pensemos en este momento. ¿Cómo puede desaparecer una habitación entera? No hablamos de un cuadro o una estatua, sino de una habitación completa, una obra de arte monumental que de repente se esfuma. Es una locura, ¿verdad? Pues esa es precisamente la pregunta que está en el centro de todo este enigma. Y ojo, que no era una habitación cualquiera, para nada. Muchos la consideraban ni más ni menos que la octava maravilla del mundo. Imagínense, un tesoro de un valor absolutamente incalculable, que se desvaneció en el caos del final de la Segunda Guerra Mundial. Y desde entonces, nada. Sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver. Vale, para entender la verdadera dimensión de esta pérdida, tenemos que retroceder en el tiempo. Hay que ir al origen de todo. Vamos a ver qué era exactamente esta cámara de ámbar y por qué llegó a ser uno de los tesoros más deseados de la historia. A ver, intentemos visualizarlo. Estamos hablando de una sala entera, más de 55 metros cuadrados, pero no de ladrillo o madera, no. Estaba completamente cubierta, desde el suelo hasta el techo, con paneles del ámbar más puro y brillante. Más de 6 toneladas, 6.000 kilos de esta resina dorada, tallada con un detalle increíble y decorada con pan de oro, espejos, piedras preciosas. Dicen que cuando entraba la luz parecía que se quedaba atrapada dentro, que las paredes brillaban con vida propia. Una auténtica locura. Y la historia de esta sala es en sí misma fascinante. O sea, empezó siendo un encargo del rey de Prusia, Federico I, allá por 1701, pero es que en 1716 se convierte en algo más que arte, se convierte en política. El nuevo rey prusiano se la regala al zar de Rusia, a Pedro el Grande, para firmar una alianza militar. Imagínense el nivel del regalo. Así fue como pasó de ser una joya prusiana a convertirse en el orgullo del imperio ruso, instalada y aún más embellecida en el famosísimo Palacio de Catalina. Y claro, la pregunta del millón, ¿cuánto valía todo esto? Pues es que es casi imposible de calcular. Pero para que nos hagamos una idea, las estimaciones más prudentes, las más conservadoras, hablan de que hoy valdría más de 500 millones de dólares. Una barbaridad, para que veamos la magnitud del tesoro del que estamos hablando. Y aquí es donde la historia se tuerce, y se tuerce de verdad. Llega la Segunda Guerra Mundial y con ella el saqueo nazi. Para ellos, la Cámara de Ámbar no era solo un tesoro para robar. No, la veían como una obra de arte germánica que, según su ideología, les había sido arrebatada y tenía que ser recuperada. Se convirtió en una obsesión, un objetivo prioritario en su plan de expolio artístico. Claro, en 1941 los nazis invaden la Unión Soviética y el frente llega a las puertas de Leningrado, donde estaba el palacio. Los responsables del museo se encontraron con un problema gigantesco. El ámbar, después de 2 siglos, se había vuelto súper frágil. Era imposible desmontarlo a toda prisa sin destrozarlo. Así que, en un acto de pura desesperación, ¿qué hicieron? Intentaron ocultarla de la forma más sencilla que se les ocurrió. La taparon con papel de pared normal y corriente como si fuera un muro más, rezando para que los soldados alemanes no se dieran cuenta. Pero claro, no funcionó. Es que los nazis no eran unos simples saqueadores. Sabían perfectamente lo que querían. La operación fue de una eficacia aterradora. En 36 horas, solo día y medio, un equipo de expertos localizó la cámara, quitó el papel pintado, desmontó cada panel con un cuidado exquisito, lo empaquetó todo en 27 cajas y lo subió a un tren. Destino, el castillo de Königsberg en Alemania. Una obra de arte que tardó décadas en construirse, robada en 36 horas. Es increíble. Y aquí, en el castillo de Königsberg, que por cierto hoy es la ciudad rusa de Kaliningrado, es donde se le pierde la pista. Es la última ubicación confirmada. A partir de este momento, la cámara de ámbar desaparece del mapa. Se la traga la tierra. Y es aquí donde empieza el verdadero misterio. Un caso abierto lleno de teorías, leyendas y callejones sin salida. Entonces, ¿qué pudo pasar? Básicamente se barajan 3 grandes teorías. La primera, y quizá la más lógica, pero también la más triste, es que simplemente se destruyó. El castillo de Königsberg fue machacado por los bombardeos aliados y luego por el asalto soviético. Un incendio brutal podría haberlo reducido todo a cenizas. Fin de la historia. La segunda teoría es mucho más novelesca, que está en el fondo del mar Báltico, en los restos de un barco nazi, el SS Karlsruhe, que se hundió con un cargamento misterioso. Y la tercera, la favorita de los cazatesoros, claro, es que los nazis la escondieron bien, que sigue ahí fuera, intacta, en algún búnker secreto esperando a ser encontrada. Con el paso de las décadas y viendo que el original no parecía por ningún lado, se tomó una decisión. Bueno, una decisión absolutamente monumental. Si no podemos encontrarla, la vamos a construir de nuevo. La traeremos de vuelta a la vida.
Y lo que vino después es, de verdad, una hazaña increíble. En 1979, la Unión Soviética se embarcó en un proyecto faraónico que duró, atención, 24 años. Un equipo de 40 artesanos tuvo que empezar casi de cero, basándose solo en unos pocos dibujos y unas 86 fotos antiguas, en blanco y negro. Tuvieron que reaprender las técnicas del siglo XVIII para tallar el ámbar. Pero lo más alucinante es que parte del dinero para reconstruir este tesoro ruso, saqueado por los nazis, vino de una empresa alemana. La reconstrucción se convirtió así en un símbolo de reconciliación. Una pasada. Así que hoy la situación es esta, una dualidad muy curiosa. Por un lado, tenemos el fantasma, la cámara original, esa obra maestra del siglo XVIII que se convirtió en un misterio de la Segunda Guerra Mundial, el tesoro perdido. Y por otro, tenemos la realidad, la réplica, una maravilla moderna que es un símbolo de cómo se puede reconstruir la historia y que, por suerte, está abierta para que cualquiera pueda ir a verla. Hay una cita que lo clava, que lo resume a la perfección. Viene a decir que es como si te roban un cuadro de Matisse. Puedes pintar una copia exacta porque tienes fotos y quedará genial, pero no es lo mismo. Y con la cámara de ámbar pasa eso. La réplica es una auténtica maravilla, un logro increíble. Pero su propia existencia es un recordatorio constante de que la original, la auténtica, sigue perdida. Es un eco, no la voz original. Así que, al final, la cosa queda así. Podemos ir al Palacio de Catalina y maravillarnos con una cámara de ámbar, pero el gran misterio, el de la original, sigue ahí, sin resolverse. ¿Estará el tesoro hecho añicos en el fondo del mar? ¿O quizá reducido a cenizas bajo el suelo de una ciudad rusa? ¿O, y esta es la pregunta que nos fascina a todos, estará todavía entera, en silencio, en un búnker olvidado? Esperando a que la historia por fin la encuentre. ¿Quién sabe?